Buenas tardes, muchas gracias por venir, por escuchar mis ideas sobre la importancia de los psicodélicos, especialmente la psilocibina en la evolución humana. Puede ver en la historia y las religiones que era un factor muy importante en aspectos de la espiritualidad de la humanidad por millones, tal vez miles de años. Desculpa el portugués, español, portugués, después de 13 años aquí en el Cerrado, no consigo hablar correctamente el español, entonces voy a pedir su comprensión. Si la palabra parece una palabra de español, probablemente era esta palabra. Si yo digo cogumelos, eso quiere decir hongos, pero voy a intentar hablar de hongos y no de cogumelos. Entonces, en esta presentación lo que quiero decir es que es muy importante entender estos aspectos de los psicodélicos en este gran perfil de la historia y evolución humana, porque eran factores centrales en nuestra evolución. Yo presenté estas ideas en Shamanismo, un libro que espero estar disponible en español en el cercano futuro por Lunaria. Esperamos que retraducir o corregir. Pero era ahí que yo comenzaba a hablar sobre la importancia de colocar estos psicodélicos en una perspectiva que entiende cómo es que contribuyeron a la evolución de la humanidad. Y recientemente, en un artículo con José Manuel Rodríguez Arce, presentamos la idea de los psicodélicos eran un aspecto muy importante, tal vez esencial, en la naturaleza de nuestra evolución como seres humanos, en nuestras especialidades como miembros de unas culturas, con visiones, con entendimientos que va mucho além de lo que percebemos aquí. A espiritualidade e socialidade era parte de nossa evolução. Então, hoje quero apresentar esta ideia, começando com umas perspectivas mais relacionadas a lo que sabemos sobre a pré-história de nosso uso de psicodélicos e como podemos inferir os papeles e ver que estas evidências são bem apresentadas na arqueologia, na religião e em los conductos de nossos llamados primos, os outros primatos, macacos, chimpanzés, e o conduto que eles têm a respeito de los hongos. Vou apresentar brevemente umas ideias sobre a evolução de ideias de religião como manifestação de los psicodélicos, e que podemos ver em cristianismo, em hinduísmo, budismo e outras religiões, clara evidencia de que era importante los hongos en el pasado. Y entonces este me va a llevar una perspectiva sobre lo que aconteció en nuestra evolución, cómo eran instrumentalizados los psicodélicos. La idea es de que usamos a propósito los hongos porque daban cosas muy importantes para nosotros. Daban neurotransmisores y varios tipos de transformaciones en la conducta y pensamiento habitual. Al principio tal vez era principalmente para ayudar a construir nuevos modelos del mundo, nos sale de un nicho cognitivo, nuestro modelo do mundo. Bueno, os psicodélicos estimulam o pensamento visual que ajuda vários tipos de pensamento criativo. E vamos ver outros efeitos de los psicodélicos como psicointegradores. Es una palabra que yo inventé para sustituir para el concepto de alucinógeno, que implica algo falso. E outra coisa de psicodélico que é mais do mente. E o que eu vejo nestas substâncias é um processo de psicointegração de alguns aspectos de nossa mente antigua, do que han chamado o cerebro paleomamífero, cerebro reptiliano, conceitos de sistemas cerebrais que são muito antigos. E o que eu vou apresentar como um dos aspectos principais de estas substâncias sobre nosso cerebro é estimular estes processos antigos inatos e vários tipos de inteligências inatas. Então, vou apresentar esta ideia de que os psicodélicos eram muito importante porque davam
varios tipos de integración de información cognitiva, tanto como emocional, y con sus efectos psicosociales, cooperativas, extroversión y otras tendencias muy positivas no afecto. O uso de cogumelos estimulaba vários tipos de processos sociais que contribuíram à evolução do xamanismo. Não vou tratar muito de xamanismo hoje, umas partes, será uma perspectiva muito mais ampla sobre os impactos no passado dos seres humanos. Então, consumo de cogumelos de hongos. ¿Cómo sabemos que nuestros ancestros consumieron esos tipos de sustancias? Simplesmente podemos comenzar con una perspectiva comparativa con otros primatos mamíferos y los grandes simios chimpancés consumen varios tipos de sustancias medicinales que pueden transformar conciencia, que pueden tratar de problemas intestinais, gastrointestinais. Então, no chimpancé encontramos o uso a propósito de medicamentos e, además, encontramos ampliamente documentado nos primatos consumo de hongos. Então, os macacos consumem hongos, então devemos poder inferir que nossos ancestros também consumiram. Hasta devemos considerar que conhecimento de los hongos era uma das práticas culturais muy importantes desde el principio de nuestro tiempo en la tierra. Cuando descemos los árboles para vivir en la tierra firme, estamos expuestos a muchos hongos en las áreas tropicales. Hongos que nos pueden alimentar y hongos que nos pueden matar. Y hongos que nos pueden dar visiones, experiencias trascendentales, mucho além de lo que ya hemos experimentado. Um tipo de experiência espiritual, integração cognitiva. E, para mim, deve ficar muito claro que, já começando talvez 5 milhões de anos atrás, por certo, já para 2 e 3 milhões de anos atrás, já estamos expostos a estas substâncias regularmente nas áreas tropicais, particularmente quando estamos seguindo as vacas da época, as bovinas, para caçar, para comer os restos que os predadores mataram deles. Então, já estamos andando nessas áreas com hongos e devemos ter aproveitado estes, e isso aconteceu em todas as partes do mundo com a expansão do ser humano. Casi só as áreas árticas não têm hongos psicodélicos. Hasta los psilocibina se encuentra en Noruega, en Suecia, en norte de Rusia, donde también encuentra amanita. Entonces, los hongos eran un parte del medio ambiente, algo muy obvio en algunos casos, algo que exigía nuestra atención para prestar conocimiento, memoria, cultura, para distinguir o bueno, o malo y eventualmente lo espiritual. Eso era asegurado porque tienen más que 200 especies de hongos con psilocibina, varias géneros, no simplemente psilocybe, paneolas, varios tipos de hongos tienen psilocibina o otras sustancias bien relacionadas. Y eso es muy importante en la historia de México. Hemos escuchado en estas palestras, presentaciones de los últimos días, lo que está usando aquí en la historia, en la prehistoria, y son especies que de alguna manera, por ejemplo, Psilocybe aztecorium se encuentra por todo el mundo, Psilocybe cubensis se encuentra por todo el mundo, y algunos tipos de hongos son encontrados especialmente en unos lugares limitados, dando evidencia de que uma presença bem antiga de espécies locais, cobrindo todo o mundo tropical, temperado, semi-temperado. E estes eram importantes. Está documentado em arte rupestre em muitas partes do mundo, onde colocam um tipo de cabeça de hongo em cima da cabeça da pessoa. Estes tipos de cabeças são
obviamente no tipos de chapéus. En algunos casos son chapéus duplas, implicando tal vez el uso de varios tipos. España tiene varios hongos representados en arte rupestre. Y también encontramos en África, en Algeria, esas son reconstrucciones de petroglifos, mas obviamente quieren representar hongos. Aquí en Egipto también representaciones, edad de bronce, botando esta idea de la capa encima de la cabeza. Y continuando en las Américas, bien reconocido las mayas y las famosas piedras de hongos. Estos hongos que fueron descubiertos hace mucho tiempo son considerados como ídolos de esta práctica de uso de hongos. Algunos alegan que tienen indicaciones que eran usados como mano matate, mas obviamente es primer el jugo del hongo para consumir solo puro Dios. Honduras, hasta con representaciones de amanita y otras. Perú, bien famosas las piedras de hongo en Perú, hasta que otros aquí que parecen tal vez ser usados para exprimir un líquido. En varias partes de Argentina, de Chile, encontramos representaciones antiguas del hongo, indicando que era parte central, aquí con el sapo, tal vez usando esa sustancia también. Y no simplemente en estas antiguas religiones, encontramos en religiones del contemporáneo también. Tal vez solo en el pasado, mas religiones contemporáneas. Eso documentamos en unos 14 artículos en este giro especial de Journal of Psychedelic Studies, psicodélicos en el pasado y religiones del mundo. Y yo creo que mostramos que todas las grandes religiones del mundo, de India, el judaísmo, los griegos, cristianismo, hasta los mormones, tienen evidencias muy claras que usaban estos enteógenos para provocar experiencias del mundo espiritual. En India tienen muchas indicaciones esas grandes piedras de hongos relacionados, en este caso parece con los ancestres. También tienen otros tipos de hongos representados en los templos, onde você entra no templo para entrar no santuário. Todo eso es con hongos. Otros tipos de representaciones, claramente varios tipos de capas de hongos. Y a veces hecho una representación figurativa con cobras. Cristianismo también, Allegro, recientemente tenemos de Jerry Brown. Esas son indicaciones de cristianismo, incluye el uso de hongos en su pasado. Y estos hongos eran parte de rituales que eran usados pelos eliche, tal vez. Eso o ergot, indicado en arche. Y aquí otra vez representaciones de amanita. Y hasta en varios lugares encontramos representaciones un poco más figurativas, pero en algunas iglesias muy obvios que era para representar este aspecto do hongo que era importante. ¿Por qué? Porque colocaron esses aspectos da natureza hongos en religión. Bueno, podemos dizer que este fenómeno transcultural, no relacionado a creencias culturales, era parte de nuestra psicobiología. Es decir, que reacciones entre nuestra mente y los hongos, las sustancias en los hongos, provocaron ciertos tipos de experiencia. La relación entre hongos psicodélicos y religión no es tanto cultural, arbitraria, es inherente a las sustancias. Y sabemos, por los estudios hechos en los últimos años, sobre estudios clínicos de dupla cega, que o grupo que recebe o sustancia placebo, controle, não tienen experiencias místicas. Y el grupo que recibe psilocibina, 60-70% tienen experiencias místicas substanciales. En la mayoría de los casos, 20 años después, estas personas van a decir, esto era la experiencia mística espiritual más fuerte, más importante de mi vida.
Entonces, yo creo que necesitamos entender la distribución transcultural del uso de hongos en prácticas religiosas, espirituales, como aspecto de una neuroteología. Es decir que aspectos de nuestras mudanzas neurológicas provocadas por estas sustancias crean ciertos tipos de creencias. Por ejemplo, creencia no espiritual, experimentar espirituales, animales que hablan, cosas así. Y que estas experiencias son provocadas por procesos biológicos. En este sentido, podemos decir que lo que percebemos a través del pasado es una religión universal basado en el uso de hongos psicodélicos para provocar experiencias místicas, y tal vez el concepto enteógeno es el más adecuado para expresar esta antigua religión universal. Yo creo que la psilocibina puede ser ligado directamente a estimulación de la evolución del chamanismo. No voy a presentar aquí hoy, pero tienen rituales colectivos complejos, los grandes simios, los chimpancés, colectivos de cantar, bailar, tamborear, pero faltan ciertos aspectos de lo que es chamanismo, y lo que vemos en estas diferencias es las cosas provocadas por psilocibina, experiencias visionarias de espíritus, el viaje del alma, ciertos tipos de poderes activados adentro del cuerpo, tipos de adivinación, conocimiento intuitivo, que llega directamente al conocimiento de varias cosas, y relaciones con animales, incluyendo la experiencia de transformación en un animal que ocurre a veces con personas en la experiencia de psilocibina. La muerte y renacimiento, una experiencia clásica del chamanismo, y también acción altruista. El chamán hizo la cura en favor del pueblo, de la comunidad, de las personas con quien él convivía. Era un acto de amor para curar. Y lo que encontramos muy interesante para mí en los estudios de dupla ciegos sobre uso de psilocibina, las personas que reciben psilocibina eran más altruistas, y no es simplemente ellos mismos que dicen eso, sus familiares, amigos dicen, no, él fue transformado. Entonces, es un tipo de provoca de compasión que creo que es un parte de esta contribución de los psicodélicos psilocibina a la evolución de religión, chamanismo en particular. También provoca lo que yo llamo de psicointegración, y lo que podemos ver claramente con los estudios contemporáneos sobre los efectos de los psicodélicos en el cerebro es que provocan la aumento de procesos relacionados a los dos sistemas de neurotransmisores más importantes, en realidad neuromoduladores, porque controlan otros sistemas de neurotransmisores. Eso es o serotonina y dopamina. Y estos sistemas son muy importantes no solo para la integración cerebral, pero también para varios procesos de integración psicoemocional y cognitiva. Yo creo que podemos decir que uso de esas sustancias era parte de nuestra evolución por lo siguiente. Estas sustancias son frecuentemente consideradas toxinas, y las plantas producen estas toxinas normalmente para inhibir la consumpción, el consumo de esta planta por un animal. Es un tipo de protección. Pero parece que en el caso de los seres humanos no queremos obedecer lo que dice esta toxina, queremos usar de ti, de todos modos.
tenemos procesos metabólicos que transforman estas toxinas en neurotransmisores, toxinas que eran o adaptaciones que eran adquiridas en el proceso de la evolución de los mamíferos, primatos y también nuestra línea de hominídeos. Entonces, lo que vemos es que podemos consumir sustancias psicoactivas para mejorar desempeño de conductas. No es como a droga es una mal adaptación. No, en este contexto podemos ver que quedar estimulado cuando necesita quedar despierto es importante. Poder dormir cuando necesitas dormir con dolor tal vez es importante. No sentir dolor por una herida es importante. Y poder estar acordado durante toda la noche, tener visiones de lo que va a acontecer, eso puede ser un tipo de ventaja. Da para quedar despierto, relajar, poderse relajar y instrumentalizar estas drogas como algo funcional, no una adicción, mas un proceso adaptativo que ayuda mejor a enfrentar circunstancias. Y eso es muy claro, porque estos neurotransmisores son raros. Estas plantas nos da compostas que podemos metabolizar para recibir estos neurotransmisores para usar como nuestros transmisores. Entonces, reducir deficiencias en los precursores de transmisores era algo que era providenciada pelos, hongos y otros tipos de estos alcaloides. Entonces, podemos argumentar que el uso de los psicodélicos no era un prejuicio contra nosotros, era algo que mejoraba nuestros sistemas neuronales y como consecuencia mejoraba las relaciones cooperativas y varios tipos de actividad y procesos mentales. Integraba varios tipos de procesos cognitivos. Mas comenzaba con la ayuda en adaptación con el estrés. Voy a pasar por esto primero. Psilocibina agonista activa serotonina. Serotonina controla el cerebro triuno, pero los efectos secundarios de la resistencia de la serotonina o psilocibina a este retirar del receptor, eventualmente bloquea al sistema serotonérgico. Y por causa de eso, vemos una fase secundaria de efectos, que es la liberación del sistema dopaminérgico, que es liberado por la incapacidad del sistema serotonérgico después de ser sobrepasado los límites y no puede retirar estos psicodélicos del receptor. Y lo que ocurre es que este dopaminérgica libera los sistemas primarios, primatas, antiguos del cerebro y muda completamente la dinámica del cerebro. Normalmente el frente controla, pero con psilocibina o proceso más innato inconsciente del cerebro comienza a subir y tomar cuenta del cerebro. También psilocibina aumenta un aspecto de serotonina que es muy importante para la adaptación. Nuestro sistema serotonérgico tiene dos respuestas a la adversidad medidas por receptores diferentes de serotonina. Una que es pasiva, aguantar, otra activa, modificar. La respuesta predeterminada de señalización del receptor 5-HT1A es una estrategia de aguantar, afrontamiento pasiva, tolerar el estrés. Pero el receptor 5-HT2A señaliza una estrategia de afrontamiento activa que aumenta la capacidad de cambio personal, transformación cognitiva o emocional.
Y es este segundo sistema de 5-HT2A que es estimulado por psicodélicos como psilocibina, DMT, todos los que llamamos los psicodélicos serotonérgicos, psicodélicos clásicas. Ese activa este vía serotonérgica que da para a sinalización de una estrategia de mudar, transformar las circunstancias para reducir el estrés. También en liberar a dopamina tenemos otras ventajas relacionadas a las adaptaciones de los mamíferos. La dopamina aumenta el sentido de ligación y apego entre miembros del grupo. Y lo que vemos en la evolución hominíneo es aumento de esas capacidades de estimular dopamina o los opioides endógenos, por ejemplo, por procesos como cantar y bailar, que no son simplemente aspectos de xamanismo, mas normalmente incorporado en las prácticas enteogénicas en todas partes del mundo. Pero creo que la cosa más importante de este aumento de dopamina es una ascendencia de lo que podemos llamar los aspectos antiguos del cerebro trino. La idea de que tenemos antiguas camadas del cerebro que tienen varias funciones innatas, cognitivas, sociales, emocionales, y que permite un tipo de pensamiento que existía antes de que evoluyó a idioma, lenguaje hablado. Entonces, este aspecto antiguo, estimulando un tipo de cognición extrapersonal, pensando en visiones de cosas que no son de lo presente, es un aspecto importante del perfil de los efectos de dopamina secundarios a los efectos de los psicodélicos serotonérgicos. Entonces, estimular este receptor 5-HT2A da varios tipos de beneficios, principalmente adaptación para mediar en el estrés, reducción de ansiedad en estrés y paciencia para enfrentar problemas de una manera constructiva. También encontramos en los efectos del receptor 5-HT2A es una mejor plasticidad del cerebro. El cerebro comienza a crear nuevas redes neuronales, nuevos receptores, nuevos dendritas y en general hasta restaurar redes que fueron damnificadas. Y este tipo de estimulación no simplemente recrea las redes sociales, mas da una mejora en la habilidad de aprender nuevas cosas. Entonces, una tasa mejorada de aprendizaje asociativa, mejor creatividad y mejor sociabilidad, estimulado por psilocibina y otros psicodélicos serotonérgicos. Este también nos lleva a conclusión de que o instrumentalización psicodélico era parte de la creación de unos aspectos muy únicos del ser humano, que es la habilidad de crear cultura, o lo que llaman el nicho sociocognitivo. Lo que tenemos como seres humanos es un modelo del mundo que determina nuestro pensamiento y conducta. Y la idea de instrumentalización de los psicodélicos es la idea de que psilocibina había amplificado las capacidades para la interacción social, para crear nuevos modelos y para cognición compleja, particularmente en el sentido de aumentar nuestra capacidad para representación visual. ¿Cómo fueron adquiridas esas habilidades? Probablemente a través de lo que llama efecto baldwiniano, que es decir, que un efecto ambiental selecciona para genes que facilita otros tipos de conductas adaptivas.
Então, vários benefícios adaptivos podem ser cumpridos pelos psicodélicos e, através de gente foram selecionados para os que melhor podem utilizar os efectos psicodélicos para mejorar relaciones sociales y procesos cognitivos. Entonces, en el pasado, lo que probablemente ocurrió era que nuestros ancestros que eran mejores para usar drogas eran los que aprovecharon estos neurotransmisores adicionales y los efectos cognitivos que eran adaptivos por varios motivos. Estos efectos de psilocibina podrían ter aumentado la habilidad de manejar angustia psicológica y hasta tratar varios tipos de problemas de salud, por ejemplo, trauma, miedo. Era una manera de mejorar relaciones sociales y las relaciones interpersonales. Muchos aspectos de convivencia son estimulados por psilocibina y varios tipos de procesos cognitivos que voy a elaborar enseguida, y hasta tal vez la habilidad de hacer decisiones grupales. Por cierto, el uso de los hongos facilitaba los rituales colectivos y actividades religiosas, hasta que podemos decir que estimularon varios aspectos de lo que era esencial para el chamanismo, cura ritual, y sabemos por los estudios clínicos contemporáneos que el uso de hongos había sido curado varios tipos de problemas psicológicos, de trauma, de depresión, etc. Entonces, Advances in Psychedelic Medicine, un libro que yo edité hace unos años, presenta la evidencia contemporánea de la ciencia clínica que muestra claramente que tenemos una base científica para decir que estas sustancias curan doenças, hasta que curan doenças que no pueden ser curados normalmente por la medicina contemporánea biomedicina. Biomedicina tiene muchos casos de depresión, hasta que depresión resistente a tratamiento. Y sabemos que psilocibina y tal vez ayahuasca y otras sustancias pueden resolver problemas sin resolución con un solo tratamiento. Tal vez necesitan otro en 3 o 6 meses, un año, cosa que nunca respondió a los farmacéuticos, responde dramáticamente a psilocibina. Y tenemos muchas indicaciones que esos tratamientos son importantes, por ejemplo, en el área de adicciones. Y podemos elaborar más. Leo el libro, estoy saliendo del punto principal aquí. Lo que acho que era importante en nuestra evolución era la capacidad de psicointegración provocado por las estancias psicodélicas. Es decir, que aspectos de nuestra conciencia innata, nuestra inconsciencia, era elevado a un nivel de conciencia que nos permitía entender mejor las situaciones que nos enfrentamos. Lo que yo llamo de psicointegración es un patrón de respuestas cerebrales que son provocados no solo por los psicodélicos, pero también por diversas actividades rituales, ayuna, isolación social, usar tambor, danza, música, varios tipos de drogas o psicodélicos, todos producen el mismo patrón de respuesta en el cerebro, lo que yo llamo el modo integrativo de conciencia, porque es caracterizada por la integración de los niveles del cerebro por las ondas lentas, particularmente ondas tetas ascendentes que sube desde el cerebro antiguos para el cerebro frontal. Eso es parte
de una mudanza global provocado no solo por los psicodélicos, pero por todos los principales métodos de alterar conciencia, incluyendo meditación, es o desestablecimiento de una dominación de encima por embajo para una nueva dinámica de embajo para arriba. Normalmente la dinámica del cerebro es control de arriba, lo que pensamos, lo que está controlado por el cortex prefrontal para el llamado Default Mode Network o eje en reposo. Estas áreas del cerebro que normalmente controlan encima por embajo nuestra historia, nuestras creencias, nuestras ideas, nuestra cultura que domina el cuerpo, ahora está deshabilitado y ahora antiguo cerebro está dejado funcionar, subir. Es una liberación de procesos cerebrales inferiores, incluso y tal vez en particular los módulos innatos de pensamiento, de lo que voy a tratar en un poquito. Ondas ascendentes provoca una sincronización hierarquial del cerebro y llegando encima provoca una sincronización interhemisférica. Es una sincronización modulado por las ondas lentas, particularmente theta, y las ondas gamma estimulado por theta puede emergir también. Entonces, lo que yo veo en esta grande integración de en bajo por encima es una psicointegración del cerebro podemos decir, de conducta, o cerebro emocional social y el cerebro cognitivo simbólico. Entonces, voy a volver a un enfoque más particular sobre los efectos de los psicodélicos 5-HT2A, psilocibina y otros, y cómo pueden ser funcionado como factores adaptativos en el contexto de medio ambiente de evolución. Primero, amplifican actividade sensorial y conectividad ambiental. Queremos estar en la naturaleza durante estas experiencias porque la naturaleza tiene tanto para ofrecernos. Estamos muy abiertos a la red de sistemas sensoriales que normalmente son habituados e ignorados. Y mejora la representación visual. Lo que podemos ver en el cerebro durante experiencias de psilocibina es que las áreas que son normalmente, principalmente controlando procesos visuales, ahora están conectados con muchas partes del cerebro que normalmente no son conexiones principales, intensos. Entonces, este sistema simbólica visual, que es el mismo sistema para ver, para imaginar, para soñar, es respectivo de dónde viene el fuente de información llegando en el sistema visual al mismo sistema representa todo, alucinaciones tanto como sueños, tanto como vida cotidiana. También estas sustancias aumentan muchos aspectos de tendencias sociales, reduce miedo, reduce ansiedad, reduce muchos aspectos de falta de apego, estimula un tipo de conexión y aumenta varios procesos de cognición y aprendizaje que voy a hablar en continuación. Lo que yo veo como uno de los aspectos antiguamente importante es un poco contraintuitivo, pero ya comenzando 2-3 millones de años atrás, estamos ya una especie muy dependiente do nicho cultural, la idea de cómo relacionar con el mundo. Y lo que vemos en estos efectos de los psicodélicos es una interrupción de los modelos normales, habituales. Por una manera,
podemos explicar este simplemente como la resistencia de los psicodélicos al arrastramiento que normalmente ocurre con o serotonina en la receptor serotonérgica. Cuando los psicodélicos llegan en estos receptores, no salen, estas redes eventualmente se pierden el control de dopamina, pero también es necesario usar redes no habituales, no convencionales, para transmitir información. Las redes normales ya fueron todos bloqueados pelos psicodélicos que no salen y dejan todos esos fenómenos visuales por constantemente estimular o mismo receptor. Pero saliendo de las redes normales, comenzamos a pensar con otras redes asociativas y todas las cosas parecen de nuevo. Cosas parecen normales, parecen exóticas. Las rutinas están quebradas y eso puede ser un parte muy importante de nuestra evolución, porque cuando dependemos de cultura como modelo, necesitamos de una manera de cambiar el modelo cuando no funciona más. Entonces, vamos a ver otros aspectos positivos de la cognición también. Y también sabemos que las adaptaciones que podría ter salido de esas experiencias enteogénicas y lo que resultaba en la evolución del chamanismo. Entonces, simbolismo primario. Hablamos de visión como un censo primario, procesos primarios, pero también yo creo que era la primer sistema de representación simbólica que nos permitía recibir varios tipos de estímulos, de escuchar y resulta en una visión, sentir resulta en visiones. Lo que vemos es que estos procesos sensoriales eran estimulados, particularmente en el sistema visual, y con la mejora de conexiones con otros aspectos del cerebro, comenzaba a representar en el sistema visual la información que normalmente es, por ejemplo, sensato o escuchado. Y este sistema visual también es súper estimulado y estamos viendo símbolos. Piensa de los sueños. Nadie tiene duda de que los sueños son un sistema de representación visual, o tal vez mejor, presentación simbólica visual que permite significado ser presentado y interpretado de una imagen. Entonces, yo veo a los psicodélicos como un antiguo proceso para estimular lo que ya reconocemos como un importante sistema de aprendizaje, el sueño. Y estimulaba este modo de pensar visualmente, que puede ser útil para varios aspectos de resolver problemas. Entonces, visiones es parte de esta evolución simbólica. A corteza visual era parte importante de la evolución humana, porque necesitamos un sistema visual mejor que un chimpancé. ¿Qué es que hacemos que chimpancé no hace? Visualización, planear aspectos cognitivos intrínsecos relacionados al sonar que eran exaptados para un nuevo sistema de simbolismo presentacional, que también puede ser manifestado en la mimética. Mas yo creo que esta modalidad cognitiva baseada en imágenes evoluyó hace millones de años, estimulados en parte por los psicodélicos, mas exaptando el sistema que já existia de sonhos e proporcionava a los hominídeos um sistema metacognitivo para representar relações complexas, para resolver problemas, para vários tipos de planificação estratégica e para decidir como vamos fazer uma decisão importante. También el uso de los psicodélicos había sido muy importante para mejor relaciones sociales. Lo que vemos en las estudios clínicas
es una reducción en respuestas antisociales hasta o sobresalto y reconocimiento de rostros tristes, de no sentir temor de cosas, de no sentir exclusión social y una mejora de tolerancia, aumentan actitudes prosociales como extroversión, reducción de tendencias neuróticas y hasta experiencias místicas que tienen efectos duraderos sobre altruismo, compasión, etc. Entonces, lo que los estudios clínicos contemporáneos nos muestra es que el antiguo uso de psilocibina tería mejorado la capacidad de convivencia, relaciones sociales. Estoy usando una palabra portugués, tería. Desculpa. Inteligências inatas. O que é interessante do ser humano são várias capacidades que temos que são unicamente de los seres humanos. Algunas, por ejemplo, encuentran en chimpancés, que son tipos de inteligencias que desenvuelve automáticamente y que da para entender automáticamente sin mucho trabajo. Algunos son inferir pensamientos de otros o incorporar las expectativas morales de otros. O, por ejemplo, idioma, lenguaje. No necesita enseñar su hijo a hablar. Hijo, hija, escucha a ustedes hablar, aprende a hablar perfectamente. Es una inteligencia innata que solo necesita un estímulo para desenvolver. Inteligencias sobre animales. Hasta los niños pueden ver pinturas de lobo, de tortuga, de león, de cocodrilo, de pájaro y saber cuáles son buenos y cuáles van a comer a ellos. Tenemos esta inteligencia innata sobre animales. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas liberadas por los psicodélicos que, por ejemplo, nos lleva a uno de los aspectos muy importantes en el uso contemporáneo del DMT, que son estas entidades alienígenas del DMT. ¿Por qué las personas tan regularmente tienen experiencias de seres con pensamientos, emociones, esperanzas para ellos y comunicación importante? Bueno, son inteligencias innatas. Y lo que vemos con los psicodélicos es que estas inteligencias innatas trabajan juntos, integrados. Es un ser con una mente que quiere comunicar conmigo, una conducta social importante para mí adaptar y es representado por un animal. Esas inteligencias innatas integrados en chamanismo, en experiencias psicodélicos. Entonces, esa desinhibición o liberación de esos modelos innatos, detectar animales, percepciones de seres sociales, sus pensamientos, incorporar perspectivas de otros y hasta expresión miméticas, canta, baila, danza y esta representación visual. Y vemos en el chamanismo que aspectos principales del chamanismo son directamente relacionados a las inteligencias innatas. Lo que vemos como inteligencia es manifestado en chamanismo, en almas, espíritus, la danza ritual o procura de información, adivinación como significados ocultos, uso de música para endorfinas, experiencias afuera del cuerpo representando nuestra inteligencia espacial, corporeal, etc. Hasta que en la última libro de Gardner sobre las inteligencias innatas, él aumentó inteligencia espiritual, inteligencia existencial como aspectos de nuestras capacidades innatas. Tal vez en el chamanismo y el cura enteogénico es la inteligencia interpersonal de comunicar, de entender nuestras propias personas
tanto como personas de otras, sentir este contacto. Obviamente, los efectos de psilocibina sobre relaciones interpersonales es lo que vemos este fortalecimiento de lazos sociales y sociabilidad, y hasta mejor estabilidad en grupos y aumento de conexión social y cooperación. Eso es parte de lo que era o psicología evolutiva de usar los psicodélicos, y creo que es lo que todavía es parte de nuestra psicología evolutiva. Puede encontrar en ResearchGate o The Evolutionary Psychology of Set and Setting, la psicología evolutiva de set and setting. Yo tengo varias ideas de cómo evoluimos en este contexto social para usar varios tipos de tecnologías, tanto como danza y música. Altera varios procesos cognitivos, ya hablé de eso, mas es el cerebro antiguo que está liberado. Y yo creo que creatividad, nuevas percepciones que recibimos por los psicodélicos puede ser entendido en términos de un aumento de la entropía. La idea de Robin Carhart Harris, de que tenemos un cerebro medio descontrolado. Yo creo que no es tanto descontrolado, pero controlado por otro sistema de relaciones de redes entre las partes del cerebro. Entonces, él habla de cerebro entópico, yo anárquica. Yo prefiero la idea de el cerebro arcaico. Y lo que estamos viendo es la pérdida de este sistema de control de encima por abajo, la percepción y conceptualización habitual, y en lugar de esos hábitos tenemos conexiones entre las áreas del cerebro que normalmente no son conectados. Lo que vemos en realidad es una comunicación global a través de todas las áreas del cerebro, y la reducción de las redes neuronales que normalmente no se comunican, ahora están en un estado de conectividad aumentado, un estado hiperasociativo, no tanto anárquica como un sistema arcaico de asociación, lo que yo llamo de psicointegración. Entonces, sabemos que tenemos más creatividad, pero los estudios clínicos, la imaginación y capacidad de resolver problemas son mejorados, hasta que dice que el Silicon Valley era inventado a través de LSD. No simplemente microdosis. Y también vemos otros aspectos de aumentos de significado que puede contribuir a las creencias correctas o erróneas de lo que percebemos, pero una mejora de autoconciencia permitido por la deshabilitación del córtex prefrontal, este sistema de red de reposo, para que recebamos estas asociaciones no convencionales, memorias oprimidas y nuevos vínculos para expresar nuestros conceptos de interconexiones, los vínculos conceptuales. Lo que vemos es un aumento de la plasticidad del cerebro, y lo que Robin Carhart Harris habla es relajar las suposiciones y creencias anteriores. Esto altera las percepciones y la cognición habitual, permitiendo una plasticidad en nuestras nuevas conceptualizaciones, hasta que podemos decir que es neurogénesis que está aconteciendo, crecimiento de nuevas redes cognitivas sociales, un aprendizaje mejorada, una flexibilidad cognitiva, hasta una aumenta la plasticidad estructural y funcional del cerebro, que eso permite nuevos conductos, nuevas ideas. Y vemos muy claramente en lo que sabemos desde hace 60, cuando comenzaban a tratar alcohólicos con LSD.
las personas que eran más probables de curarse de alcoholismo pasaron por experiencias místicas, una transformación de las percepciones de su persona, su vida, un nuevo mundo conceptual que permitía ver a ellos como un ser completamente diferente de alcohólico que estaba matándose y arruinando su familia. Entonces vemos estos agentes como tecnologías óptimas para fomentar nuevas adaptaciones psicológicas, emocionales de nuestra personalidad, del self y yo. Yo creo que voy a pasar rápidamente, por eso estoy cansando hablar tanto. Tal vez podemos decir que una neoteología es un aspecto inherente de los psicodélicos, estimulando estas inteligencias innatas, y que eso era parte de nuestra evolución. Una evolución que derivada de una aumento de nuestra capacidad de beneficiar de las drogas, de evoluir varios tipos de procesos metabólicos, enzimas, que nos permite transformar estas toxinas a neurotransmisores. Y estos neurotransmisores eran parte de un longo evolución que comenzaba con los mamíferos y se fue aumentando por primates y los homínidos, una aumenta en la capacidad adquirida para beneficiarse del consumo de lo que un anólogo exógeno a las sustancias que son precursores para nuestros neurotransmisores. Entonces, fuentes externas de neurotransmisores que mejoraban nuestros procesos cognitivos, estimulando las mismas capacidades innatas y hasta aumentando nuestras capacidades habituales por provocar niveles de estas sustancias que normalmente no consiguen. No es normal de conseguir los niveles de serotonina que recebemos a través de los psicodélicos. Y eso provoca varias transformaciones del control cerebral, permitiendo emergir otro aspecto de nuestra conciencia innata. Entonces, podemos ver varios niveles de mejora de la dinámica cerebral en general, comenzando con las mejoras en sensitividad sensorial y conectividad entre las varias áreas del cerebro. Un acceso mejorado a información del medio ambiente, información del inconsciente y una elevación de procesos cognitivos preverbales antiguos que existían antes de la idioma, pero son muy inteligentes. Personas que no pueden hablar todavía pueden lograr muchos aspectos que son solo aspectos cognitivos del ser humano. Tenemos una inteligencia preverbal expresado en los sueños, visiones, mirazones, esas cosas trascendentales. Lo que yo percebo como el mecanismo de esas experiencias espirituales, terapéuticas, transformativas, es un proceso de psicointegración, una integración que es permitido por la liberación del sistema dopaminérgica y la ascendencia de los cerebros antiguos, conducta, emociones, relaciones sociales, para o grande computador aqui processar. E lo que vemos en estas experiencias es una conectividade total del cerebro. Lástima que eu olvidei incluir esta imagem de conectividade, controle, conectividade com psilocibina. Conectividade 10 vezes maior no cerebro quando está embaixo da experiência de psilocibina. Una integración novedosa de las redes cerebrales
que normalmente no se comunican entre ellos. Entonces, un aspecto básico de las dinámicas cerebrales de los psicodélicos es expansión cognitiva, no simplemente la integración de varias inteligencias innatas, pero la creación de un nuevo sistema de representación en visiones sinestéticas, una forma primordial de pensamiento simbólico. Entonces, las perspectivas psicológicas evolucionarias sobre psicointegradores necesitan aceptar que el uso de los psicodélicos eran una parte muy importante de nuestra evolución, en particular nuestras capacidades prosociales. Somos mucho más amigables que los chimpancés, ¿no? Por cierto. Y tenemos un mejor acceso a varios procesos de la inconsciente para aumentar la introspección y la habilidad de transformación personal. Los aumentos de las capacidades de la conciencia por la integración de los niveles del cerebro necesita ser considerado como un aspecto básico de la evolución cognitiva de los seres humanos provocado por los psicodélicos. Y claramente la fundación del chamanismo curo ritual, la capacidad de resolver problemas sociales y emocionales, era estimulado por los psicodélicos. Yo creo que si você lee o chamanismo, vas a ver un amplio rango de argumentos sobre por qué los psicodélicos eran esenciales para la evolución del chamanismo. Y creo que por esos aspectos directamente relacionados a la evolución de nuestra psicología humana, nuestra psicología ecológica, nuestra psicología social, todos esos eran formados bajo de las influencias de los psicodélicos como un factor baldwiniano, seleccionado por ellos entre nuestros ancestrales que tenían la mejor capacidad de usar estos enteógenos, sustancias curativas, para mejorar la situación personal y social. Entonces, estos argumentos son mucho mejor explicados en este artículo, Psicodélicos, Sociabilidad, Evolución Humana, que era cosa que solo disponible en inglés por enquanto, pero una justificación de la idea de que nuestra evolución era fuertemente influenciado por los psicodélicos y la consecuencia que no hablamos en este artículo es que es parte de nuestra continuación de mejorar nuestra situación personal, emocional, social y puede ser un aspecto muy importante de nuestra evolución porque todavía tiene la posibilidad de impactar nuestro futuro. Y ahora encontrando los efectos como efectos neurogenéticos, neuroplasticidad, plastogénicos, de recrear las redes neuronales puede ser un importante método de enfrentar varias doenças de modernidad, los problemas de demencia, Alzheimer, Parkinson's, etc. Entonces, I did know it already.